le bendiga y Dios le guarde, mis hermanos de todas las redes sociales. Le habla su hermano evangelista Joel Lara. Me encuentro en el lugar de trabajo donde estoy, pero siempre en el lugar donde trabajo siempre me doy a conocer que soy un adorador de Dios. Quiero decirle algo, quiero compartir un mensaje y quiero que ustedes me ayuden a compartirlo a todos sus amigos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en el WhatsApp. Quiero hablar de algo que aconteció hace millones de años, pero la Biblia no lo registra en el lugar de los hechos que estamos viviendo ahora. Habla la Biblia en el libro de Apocalipsis 12 de una mujer que aparece en el cielo, dice que tenía una corona de 12 estrellas representando las 12 tribus de Israel. También dice que estaba encinta, que estaba en dolores de parto. Cuando estoy hablando de dolores de parto, la iglesia, la mujer representa la iglesia que fue hecha por Cristo, gloria a Jesús de Nazaret. Dice que ella estaba en dolores de parto. Cuando dice que estaba en dolores de parto, está representando el ministerio que tiene la iglesia aquí en el mundo, el ministerio que tiene la iglesia en el globo terrestre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la iglesia en estos tiempos está en dolores de parto. ¿Cómo me hago entender que está en dolores de parto? Porque la iglesia va a dar a luz un ministerio que van a salvar muchos de las naciones, que van a ser muchos salvos. Dice la Biblia que esto pasará cuando el evangelio sea predicado en todos lugares. Faltan pocos lugares por el evangelio ser predicado. Lo que pasa es que la iglesia está a punto de dar a luz. Pero también dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que hubo un gran dragón escarlata que dice que cuando vio a la mujer se llenó de ira. Dice, pero que este dragón anteriormente había luchado en el cielo con el arcángel Miguel y sus escuadrones, y dice que con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. ¿Qué te quiero decir con esto? La tercera parte de los ángeles, después que fueron destituidos del reino de los cielos junto con el dragón, son constituidos demonios. Satanás, la serpiente antigua, arrastra la tercera parte de los ángeles. Por eso que la iglesia está viviendo en la guerra que está viviendo. Pero dice la Biblia en el libro de Romanos, gloria a Jesús de Nazaret, que tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que lo que está pasando la iglesia, que lo que está pasando un siervo de Dios, que lo que está pasando tu adoradora, no lo está pasando por casualidad. Lo que sucede es que tú ten dolores de parto. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile a alguien si se encuentra a tu lado, dile, estoy embarazado de un ministerio. Lo que pasa es que la iglesia está embarazada de un ministerio y Satanás se tiene que levantar. Y dice que se levantó el gran dragón contra la mujer. Dice que la mujer fue llevada al desierto por el Espíritu. Wow, yo no sé si tú me estás entendiendo. Lo que pasa es que en el desierto, en el desierto, en el lugar de tormento, en el lugar donde tú estás pasando lo que está pasando, ahí fue que Satanás, oh Dios mío, yo no sé si tú me estás entendiendo, ha sufrido grandes derrotas. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue allá tentado por 40 días y 40 noches por Satanás. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que Satanás recibió una derrota cuando vio que Jesús no aceptó su oferta. Yo no sé si tú me estás entendiendo. En el desierto fue que el pueblo de Israel venció a todos esos dioses paganos. En el desierto fue que Dios le ha dado la victoria a su grande hombre. Gloria al Señor. Por eso la mujer fue arrastrada al desierto. La iglesia en estos tiempos está siendo procesada. La iglesia en estos tiempos fue llevada al desierto. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar una gran victoria. Tu mujer de Dios, tu hombre de Dios, te arrastraron al desierto, pero es para obtener una victoria. Te arrastraron al desierto, pero es para vencer a lo que te está haciendo la guerra. Te arrastraron al desierto, pero es para que tú des a luz ese ministerio que Dios ha puesto en tu vientre. Continuará.